Flores. Bueno, mira, Vladimir, lamentablemente a veces hacer inventario, recuento, significa herir susceptibilidades. Yo lo que creo es que, insisto en el tema, que las agendas diversas, posibilistas o voluntaristas, por informaciones que pueda tener uno u otro sector que promueva sus propias iniciativas, afectan mucho a la unidad. La unidad es esencial para lograr cualquier objetivo con éxito y para después, porque aquí solo nadie puede. Dejando de lado eso, repito, y dejando de lado también las agendas individuales y los proyectos propios, muy comprensibles en dirigentes que pretendan tener la primacía, pero que por ahí no la van a lograr, es necesario que todos nos pongamos de acuerdo para trabajar todos en un solo sentido. Ya sabemos los errores que cometimos. Nosotros concurrimos al diálogo al cabo de un proceso muy complejo de manifestaciones de calle, represión, heridos, muertos, etcétera. Eso es conocido, sabido. Pero además tampoco fue que nosotros tomamos la iniciativa por nuestra propia cuenta. Fueron gestiones del Vaticano, de los cancilleres de UNASUR, la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo, un sinfín. Fíjate que la reunión en Miraflores el 10 de abril comienza con la lectura de una carta del Papa. Y sin solución de continuidad, con esa insistencia en el diálogo, la conferencia episcopal sigue insistiendo en que hay que dialogar, porque que no hay otra, o dialogamos o nos matamos, ¿ok? Por cierto que esto no le conviene a los radicales de parte y parte, bueno, porque a quienes el entendimiento o el diálogo o las soluciones concertadas condenan a la ruina y al ocio en todo sentido. Bien, pero entonces, fíjate, ya sabemos en qué nos equivocamos, en qué no hubo acierto. Bueno, tratemos de repetir los aciertos si fue que los tuvimos y no repitamos los errores si fue que los cometimos. Y digo cometimos para ponerlos todos en plural, no vayan a decir, no, que tú señalas para allá. Digamos que los errores los cometimos todos, que los fracasos fueron de todos. Tú pagas parte de ese cuento que no hayas comido. Y que los éxitos los tuvimos todos. Ahora fíjate, ¿cuándo vamos? Nosotros quiero ser insistente en esto, porque la secuencia, los tiempos en que ocurren los hechos son muy importantes. Nosotros concurrimos a Miraflores el 10 de abril. Antes de esa reunión del 10 de abril se habían producido la concurrencia de los gobernadores y alcaldes de todos los partidos políticos, sin excepción, a Miraflores a hablar con Maduro. Después de eso se produjeron las reuniones de todos los partidos, sin excepción, con los cancilleres de UNASUR. Antes de esa reunión se produjeron comparecencias, yo recuerdo. Bueno, la conferencia de paz incluso que se hizo. Yo recuerdo incluso que a Miraflores fueron, por ejemplo, Lorenzo Mendoza, que uno de los empresarios con E mayúscula que tiene este país, hizo una intervención de mucho coraje, muy valiente, muy clara y además muy sobria. Y fueron los representantes de todos los medios y los representantes, en fin, de todos los sectores. Si es que eso es lo que... Ahora, no puede ser posible que cuando vamos, los representantes de los partidos políticos que estamos en la mesa, repito, todos los cuales habían ido a las reuniones con los gobernadores y los alcaldes, etcétera, y con UNASUR, con el gobierno, entonces los que fuimos a Miraflores el 10 de abril somos colaboracionistas, entreguistas, vagabundos, etcétera. Todo lo que se ha dicho. No puede ser así. Esa forma absurda y además fanática de ver las cosas no ayudan a nadie. Y a quienes menos ayudan es precisamente a la oposición, porque nosotros tenemos que convertirnos en una alternativa creíble. Si desde afuera ven que nosotros no estamos cayendo a trompadas, que hay laboratorios para infamar y para insultar al que no esté de acuerdo con la visión de país que yo tengo o con el liderazgo que yo promuevo, eso es malo para todos, eso nos va a afectar a todos. Hablando de esos laboratorios, Henry, por cierto, por ahí vi una carta que te publicó Thor Halvorsen, hijo, ¿no? Esa carta infame va a tener, como dice la Constitución, su respuesta veraz y oportuna. No hay problema. Dentro de mucho tiempo. Veraz y oportuna. Ahora, Henry, ¿es posible que...? Por cierto, no es una carta vista los problemas de redacción y sintaxis que tiene él, porque él me había mandado antes una correspondencia. Sí. Esta otra que me envió, cartas públicas, fue hecha a varias manos, sin duda alguna. Ahora, no Henry, importa. ¿Esos laboratorios de dónde salen? ¿Quién los financia? ¿Quién los promueve? Bueno, los promueve gente que está aquí, gente que está en el exterior, en fin. Eso es innominado, uno no puede decirte específicamente. ¿Y hacen algún efecto? Es fulano de tal que vive en la casa, no, hay gente que vive afuera, hay gente que está aquí,
utilizan, bueno, cualquier cantidad de empatan verdades con mentiras, medias verdades, verdades dirigidas solo a fulano. Una misma acusación se la hacen a Juan, pero no se la hacen a Pedro, no obstante que Juan o Pedro estén más o menos en el mismo supuesto. O sea, tienen una forma de actuar a veces masiva y a veces selectiva. ¿Y hacen algún efecto? ¿Hacen daño? Bueno, no sé, por lo menos le quitan el tiempo a uno para pensar y para trabajar. Bueno, un efecto erosivo, difamatorio, etcétera. Y eso, en la actividad política siempre existió eso, pero también existe en los negocios, en la finanza, etcétera. Porque también eso tiene que ver con disputas de carácter empresarial, mercantil, entre. También eso es verdad. Lamentablemente, a veces uno no sabe cómo se marca la diferencia para que ellos se dediquen a lo suyo y los políticos nos dediquemos a lo nuestro. Pero por lo general no se trata de intromisiones de políticos en aquel campo, sino de gente que está en aquel campo en la política, pretendiendo influir en la política, que eso es verdad.